Ok, entonces, bueno, vamos a estar entonces en nuestra enseñanza 7:40, muy buen tiempo. Acabamos a las 8:15, a ver si acabamos a las 8:15. 8:40, vamos a muy buen tiempo. Primero es lo primero. Sin café es imposible agradar a Dios, acuérdense. Entonces hay que agarrar su cafecito. No le echen crema porque la crema hace daño. Entonces, entonces vamos a ir a ¿cuál libro es el que estamos estudiando? Números, numbers o números. ¿En cuál capítulo vamos? ¿Alguien se acuerda? 11. En el 11, exactamente, vamos en el 11. El domingo estuvimos viendo el 10, ahora vamos en el 11, ¿ok? Ahora vamos en el 11. Aquí en el capítulo 11, entonces, de Números, acuérdense, aquí en este capítulo es bien importante ir viendo todo lo que dice el libro, ¿verdad? Bien importante porque ese es lo que la Biblia quiere, que aprendamos lo que dice un libro, ¿verdad? Entonces, ok, no sé qué le pasa a la gente. Bueno, entonces estamos en el capítulo 11 de Números. Este capítulo es un capítulo triste, ¿ok? Es un capítulo triste. Hasta aquí parece que todo iba bien, ¿ok? Acuérdense que los príncipes cómo trajeron ofrendas, ¿se acuerdan? ¿Cómo trajeron ofrendas? Los líderes pues estaban dando y los israelitas pues haciéndole la lucha, seguir para adelante. Todo estaba caminando bien. Desde aquella ocasión, ¿se acuerdan del el becerro de oro? Bueno, desde allá, ¿verdad? Más o menos hasta ahorita, todo va caminando bien, pero llegamos al capítulo 11 y es una escena triste, ¿ok? Es una escena triste el capítulo 11. ¿Por qué? Porque empiezan las quejas, y las quejas pues no son buenas, ¿verdad? De que aquí llegó el punto en que el punto llegó en que ¿por qué Dios empezó a castigar a Israel? O sea que, ¿saben por qué lo empezó a castigar? Y porque el pueblo de Israel, ¿verdad? Había veces que se quejaba y Dios como que no decía nada, pero ahorita el pueblo se quejó el pueblo, pero se quejó cuando Dios más le había dado cosas. Cuando Dios más le había dado cosas, cuando Dios más lo había cuidado, cuando Dios más había proveído para él, es cuando, ¡pum!, se queja. Y es donde Dios se enoja. Y hasta Moisés se enojó también. ¿Por qué? Porque para este tiempo ya el pueblo había experimentado la provisión de Dios, el cuidado de Dios, había visto pues la mano de Dios. O sea, no había como una razón fuerte para decir, no, pues Dios nos va a dejar, sino que se empezaron a quejar. Entonces, por eso es que Dios los empezó a castigar, por las quejas. ¿Sí entendemos? Entonces, vamos al capítulo 11, entonces a entrar en materia. Acuérdense que vamos a las 8:15. Ya más o menos les di un poquito de contexto. Parece que todo iba bien desde el capítulo, ¿se acuerdan? Desde el becerro de oro. Entonces, hasta ahorita parece que todo iba bien, pero viene el capítulo 11 y vienen las quejas. Y las quejas se llevaron a cabo cuando más el pueblo había experimentado la mano de Dios. Y por eso es lo que no le gustó a Dios. Entonces, ese más o menos es el contexto del capítulo 11, del cual vamos a empezar. Capítulo 1. Capítulo 11:1. Aconteció que el pueblo, ¿qué? Se quejó a oídos de Jehová. ¿Y qué? Y lo oyó Jehová. Ahí está.
y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Sí ven? Entonces aquí vemos que el pueblo se empieza a quejar y Dios lo escucha. Entonces, lo que Dios hace es que dice, y consumió uno de los extremos. ¿Ok? Haz de cuenta que uno de los extremos del campamento, o sea que acuérdense cómo estaba el campamento, ¿verdad? En cuadro. ¿Ok? Estaba el campamento en cuadro. Entonces, dice la Biblia que consumió uno de los extremos. Hay algunas versiones que dicen que se consumió los alrededores del campamento y que algunos de los que se quejaron fueron consumidos. Entonces, aquí fue como un aviso de parte de Dios. O sea, no se encendió todo el campamento, sino dice que uno de los extremos. ¿Ok? Uno de los extremos. Entonces, fue un juicio como por misericordia, o sea, un aviso. Si ustedes se siguen quejando, esto es lo que les va a pasar. Entonces, el pueblo se quejó y entonces Dios respondió encendiendo, consumiendo uno de los extremos. Ahí dice. Entonces, haz de cuenta que como todo esto es el cuadro, nomás se encendió un extremo o un alrededor, un poco del alrededor, fuera de donde estaba el arca. Acuérdense, el arca estaba a medias, ¿verdad? Pero entonces consumió lo que estaba afuera. O sea, estaba los que estaban allá en la mera orilla, pues. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esto es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Más profundo. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que la arca estaba en el centro, ¿verdad? Entonces, la arca estaba en el centro, pero dice la Biblia que Dios consumió nomás el extremo. O sea, los que estaban en la orilla, pues, los que estaban en la orilla, pero no los que estaban más juntos al arca. Esto nos enseña que muchas veces los que más se quejan son los que no están haciendo nada, o los que están más fuera. Los que más se quejan son esos que como los que no leen la Biblia, los que no van a la iglesia, los que no participan, los que no están activos, pues. Esos son los que más se quejan. Porque si ustedes, por eso les digo, pongan atención en este detalle. ¿Ok? Pongan mucha atención en este detalle. Noten lo que dice. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó el pueblo, ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. O sea que, ¿por qué Dios no prendió fuego más adentro? Sino se fue con los que estaban a la orilla. ¿Qué quiere decir? O sea, los que estaban a la orilla eran los que estaban a la orilla porque estaba la arca adentro, a medias. Por eso que la Biblia diga que consumió a los que estaban a la orilla, eso quiere decir mucho. ¿Por qué? Porque los que están a la orilla siempre son los que menos hacen, pero los que son los que más quejones, son los que, si ustedes pongan atención, todos aquellos que no leen la Biblia, que no se santifican, que no van a la iglesia, que no tienen una responsabilidad, que son aquellos que están como a las orillas, que los que están como a las afueras, y a esos son los que les tocó, por quejones. ¿Por qué Dios no levantó el fuego cerca de donde estaba el arca? Porque ahí estaban los meros que estaban echándole ganas, ¿entiendes, no? Entonces, seguimos adelante. Entonces aquí, el pueblo, en el versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró, y el fuego se extinguió, ¿verdad? O sea que aquí se terminó el fuego, ¿verdad? Se extinguió el fuego, ok, se acabó. Entonces lo que hizo Dios, dice, ¿sabes qué? Voy a consumir estos que están a la orilla. Porque estos son los más quejones, los que están a la orilla. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no estar en la orilla. O sea, estar en la orilla es seguir a Cristo de lejos. ¿Se acuerdan? Es ir a Cristo seguir de lejos.
muchas veces, ¿quiénes son los que? Yo he oído muchas personas que dicen, yo no creo en ir a la iglesia, yo no creo en la iglesia, yo no creo en el diezmo, yo no creo en esto. Y se han visto que son los más quejones. Bueno, esos son los que consumió Dios en esta ocasión. Esos meros son los que consumió. Entonces, lo que hicieron fueron a Moisés, ¿verdad? Y Moisés oró, y dice la Biblia que el fuego se extinguió. Hasta ahí entonces ya, que Dios quitó el fuego, ¿verdad? Entonces ya, haz de cuenta que les dio una les dio como un juicio con misericordia, pues. O sea, no quemó a todos, porque quizás nomás los que se estuvieron quejando eran los que estaban en las orillas. ¿Sí entendemos? Entonces, versículo 3, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Esto es incendio, ese lugar. Entonces Moisés le puso, aquí este lugar donde estamos se va a llamar incendio, porque aquí es donde Jehová encendió, ¿verdad? Entonces ahí está una queja, que eran los de los extremos, los que estaban a las orillas. Y ahí la queja fue respondida por Dios. Ellos se quejaron, Dios respondió. Órale, ahí está. Y se acabó en el capítulo 3. Entonces, aquí en este capítulo vamos a mirar nosotros las quejas del pueblo y vamos a tener que ver también las quejas de Moisés. O sea, las quejas del pueblo, pero también hay quejas de Moisés. O sea, es un capítulo muy triste, pues. Es un capítulo muy triste. Entonces, sigamos. Acuérdense, del 1 al 3 hubo unas quejas de parte del pueblo y ya quedó arreglado, pues Dios respondió por quejones. De todos se quejaban. Y Dios dijo, ok, entonces aquí les va de una vez. Que de todos se quejaban. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, entonces, por eso muchas veces, antes de quejarnos, tenemos que ver qué es lo que Dios nos ha dado. Porque si no empezamos a valorar lo que Dios nos ha dado, existe la posibilidad de que nos empecemos a quejar. ¿Sí entendemos? A quejar y a quejar. Entonces, el versículo 4 nos dice otra cosa. Versículo 4 dice, fíjense, y la gente que extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel, fíjate, también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Se infectaron otra vez los hijos de Israel. Acá los que habían sido quejones eran los del extremo del campamento. Pero acá dice la Biblia en el versículo 4 que ya no eran ellos, ahora la gente extranjera, los que se mezclaron, ¿se acuerdan? Los que venían también. Haz de cuenta que el pueblo de Israel iba a salir y estos dijeron, no, pues ahorita también nosotros nos vamos. Y estos no eran de Israel, pero también se quisieron mezclar. ¿Por qué? Porque todos estos extranjeros estaban viendo los beneficios de la tierra prometida, o sea, materialmente. Hoy yo estoy oyendo de que se van a ir a la tierra prometida. Y dice que allá hay leche, allá hay pan, allá hay esto, allá hay aquello, y que es una leche fructífera, vamos para allá. Pues vamos. Yo también voy. Pero esta gente extranjera no quería pagar el precio por pasar por el medio del desierto. O sea, no quería pasar por donde había animales, por donde había pruebas, por donde había todo lo que había allí, ¿sí entienden? Entonces, esta gente extranjera dijeron, nos conviene aquella tierra, pero cuando iban hacia allá, en el desierto se empezaron a quejar. Pues no tuvieron, por decir, el valor de que iban por el desierto hacia una buena tierra. No, ellos estaban viendo nomás la tierra y estaban viendo, siéntete bien, Adrián. Entonces ellos estaban viendo la tierra allá. Nos conviene esa tierra. Pero ellos no querían pasar por el desierto para ir a la tierra. O sea, nomás querían la tierra. Sí queremos la tierra. Pero no quiero andar por esto.
por este desierto, no quiero pasar por esta prueba, no quiero pasar por estos animales, no quiero nada de esto, pero sí quiero aquello. ¿Entienden? Y eso es lo que pasa muchas veces. Y dice la Biblia, también los hijos de Israel volvieron a llorar. O sea, al ver los hijos de Israel que estos llorones, quejones, ¿qué empezaron a hacer ellos? Lo mismo. Empezaron a quejar lo mismo. ¿Entienden? Entonces, por eso es mucho cuidado de con quién nos juntamos. Porque aquí, causa de estos, otra vez se volvió a encender la ira de Jehová. Y entonces, también el pueblo de Israel quedó afectado. Y estos extranjeros, en vez de decir, vamos a pasar por el desierto, no le hace, pero vamos a llegar a la tierra prometida. Pero no, querían la tierra prometida, pero no querían pasar por el desierto. Y eso es lo que pasa. Bien, muchos cristianos quieren estar donde hay mucha gente en una iglesia, pero muchas veces no quieren empezar. No quieren ni asistir. Oh, allí hay poquita gente. Oh, yo no quiero donde hay poquita gente. Oh, yo no. ¿Por qué? Porque no quieren como pasar por el desierto. ¿Sí entendemos? Entonces, aquí, en el versículo 4, se empezaron otra vez a quejar la gente. Otra vez empezaron a llorar. Y luego lo que empezaron a hacer, léanle el versículo 5, el que lo tenga, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puros, las cebollas y los ajos. ¿Otra vez? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puros, las cebollas y los ajos. ¿Sí ven? Aquí el pueblo empezó a quejarse completamente. Y ahora sí, no nomás se habían quejado los de los extremos del campamento, pero ahora se empieza a quejar los extranjeros y ahora se empieza a quejar Israel entero. Ahora todos se están quejando. Ahora sí hay una quejadera. Todos se están quejando. Y dice ahí, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces, aquí el pueblo se estaba empezando a acordar de la comida que comían en Egipto. Estaban empezando a ensalzar la comida que comían en Egipto. Oh, es que aquella comida era mejor. Aquella comida era más buena, ¿verdad? Aquella comida era la que necesitamos. Y el diablo los hace que se acuerden solamente de una cosa, la comida. Pero no los hace que se acuerden toda la esclavitud que tenían, que estaban viviendo. ¿Sí entendemos eso? O sea que allá en Egipto, el pueblo de Israel eran unos esclavos. Los trataban con latigazos. Ya a unos los mataban. A otros les hacían un montón de cosas. Los trabajaban. Eran unos esclavos completamente. O sea, no tenían derechos, nada. O sea, los trataban como unos esclavos, como animales. Y así pues a cintarazos, así con latigazos. Y o sea, eran unos esclavos que dice la Biblia que hasta que gemían. O sea que los trataban de lo más. No crean que era una vida esa. O sea, ahí ustedes pueden leerle después en el capítulo 2 y 3 de Éxodo, parece. Y ustedes van a ver cómo el pueblo estaba gimiendo, sufriendo, llorando y todo eso. Pero aquí, cuando ya Dios los sacó de ahí, rumbo a la tierra prometida, lo primero que les dice el diablo, y les dice, ¿sabes qué? Acuérdense de la comida. Ya. Pero fíjense, el diablo no les dice, acuérdense cómo los trataban. No, acuérdense nomás de la comida. Fíjense cómo dice, nos acordamos.
¿verdad? Nos acordamos. Entonces, ¿quién es ese? El diablo les está diciendo, acuérdense que allá había buenas comidas, pero no se acuerden cómo los trataban. Acuérdense nomás de las comidas. Y eso es lo que le estaban reclamando. Nos acordamos de allá de las buenas comidas, pero no querían acordarse, y el diablo mismo se encargaba de decirles, de eso no se acuerden, nomás acuérdense de eso. Y eso es lo que pasa. Muchas veces el diablo nos hace nosotros acordarnos de unas cosas nomás. Yo en aquel tiempo pues me iba bien, me iba mejor, ¿verdad? Tenía buena salud y empieza uno a acordarse como más de lo bueno. Pero de lo malo, de que uno iba al infierno, y todo lo demás, eso como que no, ¿verdad? Así pasa, ¿sí o no? Entonces, dice, nos acordamos del pescado. Léanle el versículo 6. Versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Fíjense, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Verdad? Aquí el maná, fíjense, el maná, Dios les había dado ese maná, ¿se acuerdan? Y fíjense, cuando en la maldición de allá de Génesis, Dios les había dicho que con tu sudor vas a comer. Tienes que trabajar para agarrar comida. O sea, esa es la maldición, ¿verdad? De que por el pecado que cometieron vino la maldición de ahora tenían que trabajar con el sudor de su frente, vas a comer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero en este tiempo, cuando Dios les estaba dando el maná, haz de cuenta que ellos estaban exentos de la maldición. O sea que, fíjense ustedes una cosa, estaban exentos de la maldición. O sea, haz de cuenta que Dios canceló la maldición y no estaban en maldición, porque Dios se la estaba dando la comida. No tenían ellos que trabajar. Entonces, haz de cuenta que en ese rato Dios canceló la maldición para darles el maná. Leanle el versículo 8. El pueblo se esparcía y lo rocía, recogía y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en calderas o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Si ven, dice, el pueblo se esparcía y lo recogía, ¿eh? ¿A quién recogía? El maná. Y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, o lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Ahí está, o sea, todo eso podías hacer. Haz de cuenta como que si la Biblia te dijera, te voy a dar blanquillos, puedes hacer blanquillos con frijoles, blanquillos cocidos, o blanquillos estrellados, o lo que puedas, lo que puedas hacer con eso. ¿Sí ven? Fíjate lo que dice. Y lo molía en molinos, el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, ahí va, o lo majaba en morteros, o lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. ¿Sí ven? ¿Sí entendemos eso? Entonces, y su sabor era como aceite nuevo. Versículo 9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Sí ven? Entonces, haz de cuenta que el maná caía solito, ¿verdad? Solito, ahí, solito. Y entonces, cuando ellos estaban recogiendo el maná, haz de cuenta que la maldición estaba cancelada. Porque ellos no tenían que trabajar. Acuérdense que Génesis había dicho que con el sudor de tu frente vas a conseguir la comida. Esa va a ser la maldición. Pero aquí, haz de cuenta que Dios había cancelado la maldición. Y ellos no se dieron cuenta. Empezaron a decir, nomás este maná es lo que tenemos. Fíjense lo que dice el versículo 6. Léanle el 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná
ven nuestros ojos. ¿Sí ven? Ahora ya ellos, la bendición que están teniendo, que Dios les había, haz de cuenta, cancelado la maldición y dado la comida sin que ellos trabajaran. Dios les había cancelado la maldición y ellos iban a poder estar comiendo. Pero ellos, en vez de mirar la bendición que Dios les había cancelado la maldición, en vez de eso se empezaron a enfadar de eso. Se empezaron a enfadar y ahora después, pues puro maná, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hizo enojar al Señor. De que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo cancelé la maldición temporalmente para que ustedes coman esto, pero ahora están diciendo ustedes que están queriendo allá, los puerros allá, los pepinos, ahora quieren aquello. O sea que la gente se empezó a quejar de todo. Y dice la Biblia que hasta Moisés le cayó mal. Fíjense, léanle el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. ¿Sí ven? También le pareció mal a Moisés, le pareció mal a Jehová, y porque ahí estaban las familias llorando, quejándose, estaban llorando, ¿verdad? Dios les había cancelado la maldición y le estaba dando comida de gratis, y ahora ellos dijeron, no, pues nomás esta comida, mejor queremos la comida de Egipto, mejor aquella. Entonces Dios, dice la Biblia, que se encendió en ira. O sea, digo, bueno, esta gente hasta cuándo va a entender, de todo se queja, de todo llora, de todo esto, de todo aquello, porque el pueblo estaba desenfrenado. Se estaba quejando de una cosa, de otra, y por eso es que Dios los tuvo que castigar. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto la bendición del maná, la cancelación de la maldición, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la mano de Dios. Dios los había rescatado, Dios les había ayudado, Dios los estaba guiando. Dios había hecho muchas cosas hasta este momento. Y para que le pagaran a Dios con unas quejas y lloradera y quejas y más quejas, entonces por eso dice la Biblia que se encendió en ira al Señor. ¿Por qué? Por tanta queja. Por eso, como les digo, antes de quejarnos, ¿verdad? Tienen que mirar todo lo que el Señor nos ha dado. No vaya a ser que ya nos haya dado un montón de cosas y nosotros no miremos eso. Ahora, el que Dios, cuando queremos carne, ¿verdad? Queremos carne, nomás este maná, queremos carne. Ahora, el que Dios no les haya dado la carne hasta este momento, no quería decir que por esa razón ellos se fueran en contra de Dios. Sino cuando Dios no quiere dar algunas cosas, no es para que nosotros nos amarguemos contra Él. ¿Sí entendemos? Si Él no nos da carne, por así decirlo, no hay que amargarnos contra Él. Eso no es razón. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, no quiere esto decir que la carne sea el alimento nocivo o prohibido, pero lo que es de suyo bueno puede volverse malo cuando Dios no nos lo concede por alguna razón. Esto no es ocasión para revolvernos contra Él, es lo que le estoy diciendo. O sea que cuando Dios no les daba la carne, ¿verdad? No quería decir que la carne era nociva o que la carne tenía veneno, no, simplemente Dios no se los daba. Pero eso no quería decir que por eso se iban a volver contra Él. Sin embargo, estos empezaron a quejar. Y Dios se enojó. Entonces, ¿por qué? Porque, como les digo, hasta este momento ellos habían recibido la cancelación
de la maldición, Dios los estaba bendiciendo, Dios los estaba guiando, le estaba prohibiendo, le estaba proveyendo y empiezan la quejadera de todo. Por eso les digo, antes de quejarnos, ¿verdad? De cualquier queja, antes de quejarnos, hay que ver cuánto Dios nos ha dado. No vaya a ser que nos haya dado ya hasta de más. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Como ahorita, ¿cuántos años tiene mi papá? Fíjate, 86. Entonces, ¿cuántos años ya no los dejó? ¿Sí ven? 86 años. Ahora, por así decirlo, si por alguna razón dijera Dios, ¿sabes qué? Ya no lo voy a sanar, y que nosotros dijéramos, Dios, estuvimos orando por él, ni siquiera escuchaste, entonces ¿para qué eres Dios? Y Dios iba a decir, ¿sabes qué? Te lo dejé 86 años. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué te estás quejando? Te lo dejé 86. Entonces, ¿sería justo que nos quejáramos? ¿Verdad que no? Sin embargo, fíjate una cosa. ¿Sabes cómo podemos descansar más? Entregándoselo al Señor. Entregándoselo. O sea, decirle, Señor, mi papá ya tiene 86 años, ¿verdad? Te lo entrego. Te lo entrego. Y tú sabrás, ¿verdad?, lo que haces con él. Si tú quieres sanarlo, sánalo. Si tú quieres llevártelo, tú sabes lo mejor. ¿Sí o no? Dios sabe lo mejor. Entonces, cuando hacemos eso, cuando lo entregamos al Señor, entonces descansamos. Y si nosotros miramos que ella tiene 86 años, entonces nosotros vamos a entender que Dios ya fue bueno. O sea, él ya hasta se pasó. ¿Cuántas familias no tienen ni papá? ¿Sí entendemos eso? Entonces, cuando empezamos a ver eso, no tenemos excusa de quejarnos, ni de estar lloriqueando. Y aquí la gente es lo que estaba haciendo, y por eso Dios los castigó, porque estaban diciendo, ustedes nomás están viendo todo lo malo, en vez de que vean todo lo bueno que yo he sido con ustedes. Y por eso es que Dios los empezó a castigar. Por eso les digo, antes de quejarnos, tenemos que estar contando todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Todo lo bueno que ha sido. Por ejemplo, la salud, el trabajo, ¿verdad? El estar en este país, la familia, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. No vamos al infierno. Estamos sirviendo a Dios. Tenemos una iglesia. Tenemos donde predicar. Tenemos un lugarcito donde predicar. Y sí estamos entendiendo. Entonces, todo eso hasta aquí, haz de cuenta que Dios nos ha dicho, aquí yo les he provisto, yo les he guiado, yo he estado con ustedes, yo les he dado trabajo, yo les he dado fuerza para que trabajen, yo les he dado gracia, yo he hecho tantas cosas por ustedes, ¿verdad? Entonces no hay razón para que se quejen. Y entonces aquí el pueblo es lo que había hecho. Habían visto la mano de Dios. Dios les había cancelado la maldición. Dios les había provisto. Dios los había guiado. Dios les había ayudado. Dios había hecho tantas cosas por el pueblo. Y en este sentido, aún así, se empezaron a quejar. Por eso es que ya calificaban para que Dios les diera una disciplina. Porque antes se habían quejado el pueblo. Antes se había quejado. Pero haz de cuenta que Dios les dio de su misericordia. Porque antes se habían quejado también. Pero haz de cuenta que Dios dijo, bueno, van saliendo de Egipto. Y ahora, aunque en el día ¿se acuerdan del becerro? ¿Cuántos murieron? 32,000 murieron. Pero aún así, había otras veces que se habían quejado que Dios no les había hecho nada. ¿Por qué? Porque haz de cuenta como que si Dios dice, bueno, apenas los voy sacando, ¿verdad? Ya se van quejando, pero todavía no me han visto realmente a mí.
Pero en este caso de Números 11, ya habían visto un montón de cosas que Dios había hecho por ellos. Y entonces, en este contexto, es cuando ellos empezaron a quejarse, viendo todo lo que Dios había hecho por ellos, se empezaron a quejar. Y por eso es que dijo Dios, no, aquí ya califican para que yo les dé una buena, una buena disciplina. Y es por eso que se enojó contra ellos. ¿Sí entendemos? Entonces, sigamos. Entonces, hasta ahorita sí vamos entendiendo, ¿verdad? Ok, entonces, seguimos. Ahora, ahora, esto fue las quejas del pueblo, ¿verdad? Las quejas del pueblo y por qué Dios los castigó. ¿Ok? Entonces, ¿sí entendemos eso? ¿Por qué las quejas del pueblo y por qué Dios los castigó? Entonces, ahora, como les digo, este capítulo es un capítulo triste. ¿Por qué? Porque ahora no nomás el pueblo se quejó, pero Moisés se quejó también. El liderazgo también empezó a quejar. Entonces, esto es lo más peor. Porque no nomás el pueblo se empezó a quejar, pero el líder se empezó a quejar. Y eso es lo más peor. Que tanto como el pueblo, tanto como el líder se empiezan a quejar. Eso ya es lo más triste. ¿Sí entendamos? Entonces vamos a ver ahora las quejas de Moisés, ya para terminar. Léanle el versículo 11. Dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Sí ven? Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Sí ven? Ahora, ¿cuál mal Dios le había hecho a Moisés? ¿Verdad que no había ninguno? No había ninguno. Ahí está el primer error de Moisés. Segundo, ¿y por qué no ha hallado gracia en tus ojos? Ahí está el tercero. El segundo digo. Tercero, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Sí ven? Has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Eso era verdad? No, ¿verdad? No. O sea que aquí Moisés está exagerando su responsabilidad. Está exagerando completamente su responsabilidad. Y le está diciendo, has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Entonces Moisés empieza a exagerar su responsabilidad. Y mucho cuidado cuando nosotros tenemos una responsabilidad y la empezamos a exagerar. ¿Sí entendamos eso? Yo otra vez tengo que dar 50, 100, 200. Otra vez tengo que dar para el Señor. O sea, como son responsabilidades que mucho cuidado que no las exageremos. Siempre hay que tenerlas bajo control en vez de exagerar. Esto tengo que hacer. No hay que exagerar. ¿Por qué? Porque la exageración no es de Dios. Y aquí es lo que hizo Moisés. Has puesto todo este pueblo bajo mí. Eso no era verdad. Era porque Dios sí lo había puesto a Moisés como un líder. Pero era un privilegio. ¿Verdad? Entonces, aquí Moisés empieza a exagerar. Entonces, primero le dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Cosa que eso no existía, ¿verdad que no? Entonces, seguimos adelante. Lean el versículo 12. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿Sí ves cómo sigue él diciendo, concebí yo a este pueblo? O sea, este pueblo no es mío. Yo no lo concebí, yo no lo hice. Lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿Sí ven? Ahora, léale el versículo 13.
¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Si ven, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Fíjense, aquí Moisés, él se estaba poniendo el papel de proveedor. Él estaba pensando que él era el proveedor. Moisés empezó a caer en la tentación de pensar que él era el papá de Israel. Él empezó a pensar que él era el que iba a proveer, el que tenía que dar, el que tenía que proveer para Israel. Entonces, aquí Moisés, obviamente, ¿verdad? Obviamente le falló todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, en vez de pensar que él no era el proveedor, porque en sí él no era el proveedor, el proveedor, ¿quién era? Dios. Dios. Entonces, pero Moisés empezó a caer en eso, en pensar que él era el que iba a proveer, y él que era haz de cuenta que él, como el papá pues de Israel. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, eso es el asunto. Como que si fuera él el cabeza, el proveedor. Y ese fue el error. Pensar que nosotros somos los que vamos a proveer. Pensar que nosotros somos, es que sin mí no se puede. Pensar que nosotros somos los que proveemos, los que nos buscamos los trabajos, o por causa mía, o por causa de nosotros. Si no, nosotros así va a pasar. Entonces, el error de Moisés es pensar que él era la cabeza, pensar que era el padre y que él era el proveedor. Ese fue un completo error de Moisés. Porque él no era. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? ¿De dónde conseguiré? Porque lloran a mí diciendo, ¿de dónde voy a conseguir yo? Y imagínense, ¿quién les podía proveer? Dios. Entonces, Moisés, aquí no se está portando Moisés a la altura de su posición. Moisés está diciendo, en vez de mirar que él era el que iba a proveer, él está diciendo yo. Y por eso estaba bien pesado, porque se estaba poniendo él como que si él es el que iba a llevar la carga. Haz de cuenta que Moisés se quiso poner como Cristo. Cuando dijo, vengan a ir a mí los que estén cansados y trabajados, que yo daré de comida. Y ese fue el error de Moisés. Por eso Cristo dijo, venid a mí. O sea, Cristo, ¿verdad? No, imagínate que nosotros digamos, vengan a mí. Pues ni siquiera puedo yo solo. Entonces, ese fue Moisés no se está portando a la altura. Porque Moisés tenía que haber dicho, bueno, yo no soy el que voy a proveer, vamos a decirle al Señor, Él es el que va a proveer. Sí o no había pasado tanto tiempo Moisés con Dios. Amén. Ya lo había visto, ya había hablado con Él. Entonces, para que Moisés esté diciendo, ¿de dónde voy a sacar yo? Es una afrenta contra Dios. Casi haz de cuenta que un coscorrón para Moisés, ¿verdad? No, ¿y por qué tú estás pensando, pues? Que no soy yo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, de todas estas vemos puras quejas de Moisés ahora. Acuérdense, empieza, ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué he puesto tanta carga para mí? Concebí yo este pueblo es tuyo. Lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como la que lleva el que cría o al que mama. Y versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para todos estos? Entendamos todas las quejas de Moisés. Ahora léanle el 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasiado. ¿Otra vez? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasiado. ¿Sí ven cómo habla ahí con desconfianza? Ahí vemos la desconfianza de Moisés.
no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Yo no puedo solo soportar a este pueblo. Yo no puedo solo soportar a este pueblo. Fíjense la desconfianza en el Señor. Y por eso Cristo había dicho, venid a mí los que están cansados y trabajados, yo os haré descansar. O sea, es Él. Pero aquí Moisés ya cayó en la tentación de que es Él. No puedo yo solo, o sea, yo lo voy llevando a este pueblo. O sea, ni Dios le había dicho que lo llevara. Él nomás lo iba a guiar hacia Dios. Entonces Moisés no tenía por qué decir, no puedo yo solo soportar todo esto. Ya está empezando a hablar ya en desconfianza. No, yo ya no puedo. Haz de cuenta que como que si nosotros dijéramos, entonces ya no podemos tener esta clase, ya estuvo bueno. Yo ya no puedo. Entonces, al decir nosotros eso, es porque estamos pensando que nosotros estamos llevando. Pero cuando nosotros entendemos que es Dios el que nos está dando la oportunidad de que háganos esto y que con la ayuda de Él lo estamos haciendo, entonces ya es diferente, ¿sí entendemos? Porque Él es el que nos da la gracia, pues para podernos reunir. Él es el que nos da la gracia para leer la Biblia, para entender la Biblia y para querer, ¿verdad? Entonces, y Moisés aquí ya empieza a desconfiar. No puedo yo solo soportar todo este pueblo. O sea, ya sí no puedo ya. Ya no puedo. ¿Sí ven las quejas de Moisés? Entonces, no nomás el pueblo se había quejado un montón, pero el líder Moisés no se estaba portando a la altura. No se estaba portando a que él era el amigo de Dios, a que él era el líder, era el que tenía que decir las cosas. Pero era el que más tenía que confiar en Dios, ¿sí o no? O sea, si al pueblo le falla la fe, al líder supuestamente no. Pero en este caso, le falló el pueblo, le falló el líder. Ya no nomás el pueblo estaba peleando, ahora ya el líder estaba peleando también. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Sí entendemos? Por eso se enojó Dios. ¿Por qué? Porque ya no nomás uno estaba peleando, pero también el otro. Lean el versículo 15. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en todo, y que yo no vea mi mal. ¿Sí ven lo que dice ahí? ¿Sí ven lo que le pide? ¿Qué es lo que le pide? Que lo mate. O sea, es mejor que de una vez me mate, ¿verdad? O sea, me voy por allí y ahí queda todo. Como una salida, pues. Edra, siéntate bien, te digo. ¿Sí entendemos? Entonces, como una salida, nomás mátame. Y ya así ya no tengo ninguna responsabilidad. Ahí queda todo. Entonces, Moisés ya aquí, ya entonces le dice al Señor, y si así lo haces, tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Fíjate, como ya ahora está diciendo, si yo hallo gracia, mátame entonces. Fíjate el asunto, cómo está, ya viene el asunto aquí mal. Aquí Moisés ya pide la muerte como escape. O sea, tal acción, pues, que Moisés termina diciendo, ¿sabes qué? Dame muerte mejor. O sea, dame muerte completamente. Desconfianza de Moisés, confunde las cosas, piensa que él es el proveedor, ¿verdad? Le reclama al Señor, ¿por qué me has hecho mal? Si ven el asunto. Ahora, la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, aparte de Cristo. Entonces, nomás para que vean lo que puede pasar en un hombre piadoso. Le puede pasar esto. Por eso, como Cristo dijo, no nos metas en tentación. ¿Entendemos? Porque si Moisés era el hombre más piadoso de la tierra y hizo esto con Dios, contra Dios, ¿para qué seremos nosotros? Nomás para que vean. Por eso que hay veces que no podemos juzgar
a líderes, ¿verdad? Que son piadosos y que de pronto oyemos que hacen cosas que no. Porque por eso Cristo dijo, no nos metas en tentación. O sea que, haz de cuenta, guárdanos de caer en esas tentaciones. Moisés dice la Biblia que era el hombre más piadoso de la tierra. ¿Sí entendemos eso? Entonces, bien importante eso, fíjense, ahí está, ahí mismo parece que es que vamos a ir ahí Números 12:3. Fíjate lo que dice, Números 12:3, ahí mismo. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que hay sobre la tierra. ¿Sí ven lo que dice la Biblia? Allí mismo adelantito. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sí ven? Pues nomás para que ustedes vean que aún así Dios le dice, ¿sabes qué? Y fíjense ustedes, este es el hombre más manso que hay sobre la tierra. En el Números 12:3. Es el hombre más manso después de Cristo, porque acuérdense, Cristo también dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y Moisés era, haz de cuenta que el que seguía después de Cristo, el más manso. Ahora, si tú miras al más manso y haciendo todo esto, entonces, ¿qué nos queda decir a nosotros? Señor, no nos metas en tentación. ¿Por qué? Porque podemos caer en todo eso y más y peor. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, las quejas de Moisés. ¿Sí? Hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora vamos a leer el 11, 21 y 22 y con eso vamos a terminar. Léale. 11, 21, 22. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les pasen, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. ¿Sí ven? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Sí ven cómo a Dios, Moisés, ahora le está diciendo a Dios, a ver, Señor, ¿cómo tú dices que les vas a dar de comer? ¿No ves cuántos hombres son? Y tú dices que les vas a dar hasta un mes de comer carne. Dicen, ni siquiera los peces del mar alcanzan, ni los bueyes, ni esto. ¿Cómo dices que les vas a dar un mes? Si vemos hasta qué punto estaba cayendo Moisés. ¿Verdad? Si ven hasta qué punto, fíjense. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, ahí está, les daré carne y comerán un mes entero. Y fíjate cómo Moisés dice, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto, ¿sí ven? O sea, todo esto, Señor, tú dices que un mes van a comer, pero ¿de dónde vas a sacar la comida? ¿Cómo? ¿Sí ven cómo Moisés hasta estaba limitando el poder de Dios? ¿Cómo crees que les vas a dar de comer todo el mes? ¿De dónde vamos a sacar tanto? ¿Se acuerdan de un pasaje en el Nuevo Testamento? Vamos a ir a Marcos 8:4. Marcos 8:4. También les pasó a los discípulos esto. Marcos 8:4. Marcos 8:4. Que lo tenga, léale. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos a quienes en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7.
Si ven, también a los discípulos empezaron a hacer lo mismo. Lo mismo les pasó a los discípulos, a lo mismo que le está pasando a Moisés en este punto. Moisés dijo 600,000 de a pie, yo estoy en medio de estos 600,000. ¿Y de dónde va a sacar tanta carne? Y entonces aquí, como le digo, a Moisés tremendamente le falló la fe. No se portó a la altura de su liderazgo, no se portó a la altura de su posición, sino que le falló completamente. Entonces, el Señor en el versículo 23, fíjense lo que dice. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Aquí Dios empieza a contender con Moisés. ¿Sí estamos entendiendo? Empieza a contender con Moisés. Entonces, podemos ver que Dios castigó al pueblo por sus quejas. A Moisés, contendió con Moisés. También le dio una reprensión a Moisés. Y nosotros podemos ver ahí que las quejas del pueblo no quedaron sin castigo. Fíjense lo que dice allí. Entonces, versículo 34. No, del 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Sí ven? Ahí está el pueblo codicioso de querer, de quejarse. Queremos esto, queremos aquello, queremos lo otro. Codicioso y quejoso. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces no quedó sin castigo todos esos de estarse quejando, de quejarse de una cosa, de otra, quejarse de otra. Pero aquí al pueblo no lo vemos dar gracias por lo que Dios les había dado. ¿Verdad? Gracias porque nos sacaste de Egipto. Gracias porque tenemos liderazgo. Gracias porque tenemos salud. Gracias porque tenemos maná. Gracias porque no tenemos que ir a trabajar para buscar el maná. Nos estás dando. Cancelaste la maldición. Gracias, Señor, por esto. Quisiéramos carne, pero no. No, empezaron a llorar. Queremos carne. Empezaron a codiciar. Unos, los del campamento, los extranjeros, el pueblo se infectó todo y terminaron infectando hasta Moisés. Hasta Moisés terminaron infectándolo. Ya después vamos a Moisés también, ahora peleando Moisés contra Dios. Y ahora diciéndole Dios, ahora Dios no nomás estaba peleando con el pueblo, pero ahora hasta con Moisés. Y dice que ahí sepultaron al pueblo codicioso. Ahí la carne estaba chau. Y ahí vino la ira de Dios. Y allí hizo tumbadera de gente. Y reprensiones a Moisés. ¿Por qué? Por tanta queja, en vez de dar gracias a Dios por lo que Dios había hecho por ellos. Y las quejas vemos que no se quedaron sin castigo por tanta queja. Por eso les digo, antes de quejarnos un montón, hay que ver qué es lo que Dios ha hecho. No vaya a ser que Él haya hecho mucho más de lo que nosotros estamos pensando. Y por eso recíbanos reprensión. ¿Sí entendemos? Entonces, mucho cuidado con las quejas. Y bueno, entonces ahí terminamos. Y vamos a ver lo que aprendieron.